Bienvenidos. Mi nombre es Yaniel Rodríguez y en esta oportunidad les hablaré sobre el delito de estafa y el delito de apropiación indebida. Ok, primeramente es importante definir lo que se entiende por estafa. Este se entiende como el delito de causar un daño financiero a alguien mediante un fraude. El objetivo final del fraude es obtener un beneficio del mismo. La persona que comete el fraude tiene la intención de obtener un beneficio o ventaja de este. ¿Cómo se define comúnmente en diversos tipos de derecho? La estafa se define como el acto de dañar o causar daño a la propiedad o activos de otra persona. El delito de estafa a menudo se considera menos grave que otros delitos como el asesinato o la agresión sexual, pero la variedad de tipos de fraude permite un nivel de daño a otros que justifica un castigo para los perpetradores, el cual es extremadamente alto. Los sujetos y el objeto. Dentro de esto encontramos lo que es el sujeto activo. El fraude es un delito que involucra a un sujeto activo e indiferente. Sin embargo, no debe confundirse al autor de la tergiversación con el destinatario de un beneficio indebido. Estas dos características a menudo se superponen, pero pueden separarse. Esto es evidente en la redacción del código, el cual establece que obtener una ventaja injusta para uno mismo o para los demás. Asimismo, la autora Marjorie establece que dentro del sujeto activo encontramos uno que puede ser el estafador efectivamente y el otro simplemente puede estar ganando dinero de manera indebida. Asimismo, encontramos lo que es el sujeto pasivo. Es también diferente. La víctima del engaño es la persona que sufre el error causado por el artificio del ente. El sujeto pasivo de la estafa es la persona perjudicada en su propiedad. Estas cualidades pueden recaer en la misma persona o en personas distintas. No son susceptibles de error los inconscientes ni los incapaces en medida que les impida discernir. Tampoco lo son las personas jurídicas en sí mismas, pues carecen de mente. Pueden resultar sujetos pasivos de la estafa a merced del error de quienes la representan. El objeto material es simple y llanamente las cosas muebles o inmuebles. El objeto material sobre el cual recae la acción delictiva es la persona engañada. El objeto jurídico es el interés del Estado en la totalidad de los bienes patrimoniales contra los engaños realizados con el fin de alcanzar un provecho injusto antijurídico. Estafa agravada. Estamos ante un delito de estafa agravado cuando se cumplen las condiciones de tipo básico del delito de la estafa. Y además, la estafa afecta a los bienes de la víctima. Dentro de estos encontramos unos elementos como lo que son los ánimos de lucro. Son las conductas que lleva a cabo la persona activa con el fin de que determinan que ésta sí tenía intenciones de estafar a la víctima con el fin de beneficiarse a través de esta estafa. También encontramos lo que es el engaño bastante, que son los medios a través del cual el estafador engaña por medio de hechos falsos a la víctima con el fin de que ésta acepte y bueno, por el medio de esto existe lo que es la estafa o se lleva a cabo lo que es la estafa. También encontramos lo que son los perjuicios económicos de la víctima. La víctima debe realizar actos de disposición que supongan que el perjuicio económico para ella o para otras personas. También la consecuencia directa del engaño, que es el acto de disposición realizado por la víctima, que debe ser consecuencia directa del engaño provocado por el autor del delito o sujeto activo. Elementos de la estafa. Dentro de esto encontramos lo que es el engaño, la intención de estafar con ánimo de lucro, la víctima que es inducida a cometer el error, el acto de disposición patrimonial en favor de quien comete la estafa y el perjuicio para la víctima. La apropiación indebida. La apropiación indebida es un delito contra el patrimonio que consiste en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse cuando esos bienes se encontraban legalmente en su posesión a través de otros títulos posesorios distintos de la propiedad. Apropiación indebida sí. El artículo 466 del Código Penal prescribe que el que se haya apropiado en beneficio propio o de algún otro de alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado será castigado con prisión de 3 meses a 2 años por acusación de la parte agraviada. ¿Qué establece este artículo? Que toda aquella persona que de manera voluntaria se quede con la cosa que se le entregó, ya sea por un determinado tiempo o por un uso determinado, será penalizado con una prisión de 3 meses a 2 años, previamente denunciado por la parte agraviada o el titular verdadero de dicho objeto. Apropiación indebida calificada.
Según el artículo 468 del Código Penal, establece que cuando el delito previsto en los artículos precedentes se hubiere cometido sobre los objetos confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, negocios, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario, la pena de prisión será por tiempo de 1 a 5 años y el enjuiciamiento se seguirá de oficio. El fundamento de la calificante radica en la infracción del deber de hacer honor a la particular confianza puesta en la gente o de la especial obligación de la rectitud derivada de la entrega de la cosa como consecuencia de una necesidad imperiosa e imprevista. Por eso, la apropiación indebida calificada acarrea mayor pena que la simple. Además, la aplicación de la indebida califica que es un delito de acción pública, a diferencia de la simple. Un ejemplo básico sería lo de que una persona le entrega a un abogado una cantidad, un ejemplo serían 100.000 bolívares, para finiquitar una transacción previamente acordada y el abogado se adueña de tal suma. En este caso, hay apropiación indebida calificada, aunque el sujeto pasivo haya podido elegir o escoger a un abogado honrado. Apropiaciones indebidas menores. El Código Penal en su artículo 469 establece que por acusación de la parte agraviada será castigado con prisión de 15 días a 4 meses o multa de 25 unidades tributarias a 500 unidades tributarias 1. El que encontrándose una cosa perdida se adueñe de ella sin ajustarse a las prescripciones de la ley, en los casos correspondientes. La cosa perdida es aquella que está fuera de la tenencia o disponibilidad de su dueño. Cabe destacar 2. El que hallando un tesoro se apropie con perjuicio del dueño del fundo más de lo que corresponde por la ley. Y 3. El que se apropie de la cosa ajena que se hubiera ido de su poder por consecuencia de un error o caso fortuito. Cuando hablamos de un error podemos ver un caso muy común hoy en día más que todo o muy poco probable ya por la sistematización de los pagos móviles. Cuando una persona por error le envía dinero o más dinero del necesario a otra persona. Ese sería un error y ésta se niega a devolvérselo, pues sabiendo que fue un error. Y el segundo ejemplo sería lo del caso fortuito, que es cuando las fuerzas de la naturaleza desplazan la propiedad X, cualquier, puede ser un carro, una cadena, X cosa que se le haya perdido por caso fortuito a la persona, y la tenencia de dicho objeto cae en las manos de otra persona y ésta se niega a devolver hechos, sabiendo que por caso fortuito fue desplazado esa tenencia, esa titularidad, ese objeto a las manos de él mismo. En conclusión, la incautación de bienes en el marco de fraude se produce como resultado de una estafa y como ha demostrado rápidamente la práctica judicial, son estos los esquemas que conducen a errores y pueden aplicar la adaptación de nuevas tecnologías, incluyendo manipular computadoras para recibir transferencias de dinero o crear programas informáticos calculados para cometer fraude. Por tanto, a partir de esta falsa creencia, el patrimonio de la víctima se reduce a favor del defraudador. Por supuesto, para determinar la presencia de un fraude es necesario evaluar las circunstancias personales de la víctima, así como otras condiciones objetivas que existieron en el caso específico. A diferencia del fraude, en este caso no hablamos de un fraude, sino de un abuso de confianza. Aquí la posesión de la cosa surge por la existencia de una relación de confianza entre el delincuente y la víctima, por lo que entregó los bienes con intención de devolverlos. Y estas relaciones son destruidas por el comportamiento del destinatario. Por ejemplo, un transportista que confisque las mercancías a transportar y las entregue a un destinatario final sería culpable de robo. Cuando se trata de los tipos de delitos, hurto, podemos distinguir el mal uso de la propiedad personal, apropiarse indebidamente el dinero de las personas, sobre las cosas perdidas, sobre las cosas que se equivocan. En cuanto a la pena, se puede imponer este delito dependiendo de la gravedad del hecho. Puede ser de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Para ambos delitos, además de la pena respectiva, existirá la obligación de compensar la responsabilidad civil derivada del delito, que suele incluir la cantidad de dinero sustraído.